Hola Note, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal estáis todos? Bien, que ya tenemos a Laura por aquí. Qué eficiencia. Oh, acepta. Hoy estamos con Laura Chaparro, que es dietista nutricionista y que nos va a dar un poquito de luz sobre este tema. ¿Qué tal estás, Laura? Hola, muy bien, encantada de estar aquí, que me hayas invitado a visibilizar todo esto, la verdad, que creo que Mutuo, hace falta. mutuo, mutuo. Bien, vamos ya al meollo de la cuestión. Si el fitness o el deporte en general es saludable, ¿por qué vemos tantos TCAs? Eh, pues a ver, yo creo que también va a depender de qué entendemos cada uno de nosotros como fitness, ¿no? Si lo entendemos como una forma de vida en la que nos alimentamos, nos nutrimos correctamente según nuestras necesidades, realizamos ejercicio físico que nos permita pues, tener una buena condición física, teniendo un estado de salud en general, ¿no? Desde esa, como la parte de salud muy importante, descansando suficiente también, pues ahí sí que podemos decir que el fitness sí que sería saludable. Hasta ese punto, bien. Yo creo que el problema viene dado cuando no solo importa todo esto, ¿sabes? El tener una buena condición, el tener esa parte de salud, sino que todo gira realmente a nuestra composición corporal, a más como solo culto al cuerpo, y lo hago únicamente por eso, ¿vale? También la presión social pues, se puede unir un poco al respecto, y ahí el problema realmente es el problema es ese, porque no conseguimos lo que queremos en el tiempo, sobre todo con esa parte también de la presión social, ¿no? Y luego también debemos tener en cuenta pues, que la vida nos pasan otras cosas y que eso pues, a veces nos lleva a una insatisfacción corporal, esto nos lleva a una baja autoestima, y si nuestra autoestima pues, también está basada en la aprobación externa, es porque evidentemente pues también nos faltaba autoestima y bueno, un poco en ese momento, si ya además hemos recibido ciertos elogios al haber conseguido pues cierta composición corporal con el tema del fitness, en el momento en el que me alejo, ¿no?, de esa composición corporal, si yo era una persona con baja autoestima, pues eso podría ser, digamos, un disparador a sufrir también un TCA o una mala relación con la comida y con una mala relación con nuestro propio físico. Digamos que lo llevas por lo emocional y muy relacionado con la imagen corporal. Es decir, al final el Sí, fitness, entendemos fitness como entrenamiento, una buena nutrición, incluso un buen descanso. Tendríamos ese pack de tres cosas que son muy positivas. Pero al final la finalidad en muchos casos acaba siendo el físico y en base a la obsesión o la excesiva atención al físico, pues acabamos descuidando, mal utilizando esas herramientas que nos acaba causando malestar, digamos, ¿no? sí, totalmente. Al Vale. final llegas un poco, no sabes cómo has llegado a ese punto, pero estás ahí metido. Sí, refuerza mucho el físico, validación, invalidación en redes sociales, Claro, comentarios de te veía mejor hace 2 meses, parece que has engordado un poco, sí. ahora te veo mejor que nunca. Y al final es como que la gente va modulando lo que está bien con tu físico y lo que no está bien. Y si entiendes fitness simplemente y estrechamente relacionado con el físico, pues ahí pueden empezar a haber una serie de conductas que se puede acabar malentendiendo un poquito y Todo. desvirtualizando. Bien, como TCA no es una sola cosa, sino que TCA engloba a una serie de trastornos y hay diferentes tipos de TCA. ¿Cuál crees tú en el deporte en general o en el fitness en particular que son los que más prevalencia tienen? A ver, yo creo que probablemente bulimia y trastorno por atracón quizás creo que sean los casos más habituales en comparación con anorexia, ¿no? Si vemos un poco esos tres tipos de TCA, probablemente bulimia y trastorno por atracón sean de los más habituales. Es cierto que en los últimos años he tenido más, casi todo chicas, pacientes diagnosticadas con anorexia nerviosa restrictiva, pero a líneas generales yo creo que sí que hay más bulimia y trastorno por atracón generalmente. Que al final el atracón viene precedido por una gran restricción, ¿no? Correcto. Una vez llegan a ti, ¿cómo los abordas? Es decir, ¿cuál es el primer paso? El primer paso ellos deciden acudir a ti y a partir de aquí, ¿cómo es el abordaje profesional? A ver, el TCA, por un lado, siempre, yo soy nutricionista, ¿no? Y el TCA siempre lo debe diagnosticar como tal un psicólogo, ¿vale? Entonces sí que pues, realizan
un test, más aparte la propia entrevista, y según el tipo de conductas que vas teniendo, ¿no? Vas teniendo una puntuación que se estima que puedas tener más un trastorno determinado. Sí, ¿vale? que te encuadres Entonces, más bajo los criterios. exacto. Entonces, una vez más o menos tenemos un posible diagnóstico, o bien el psicólogo, a veces tengo pues algunas psicólogas y algún psicólogo que me deriva gente y trabajamos a la par, y para mí sí que es muy importante trabajar con el psicólogo o la psicóloga, porque si no, yo sola. Debemos entender que al final el TCA realmente, la parte de la nutrición o la conducta que tenemos con nuestro físico o los alimentos en general, es la punta del iceberg de realmente el todo, ¿no? O sea, de dónde viene ese TCA es muy importante, porque si viene porque soy una persona muy perfeccionista, muy autoexigente, que también a lo mejor tengo una baja autoestima, cualquier persona puede tener una baja autoestima, ¿vale? Que a veces se relaciona solo con un perfil y cualquier persona puede tener una baja autoestima. Entonces, si viene todo de ahí, que la mayoría de veces viene un poco todo de ahí, el psicólogo tiene que trabajar, pues porque el gestionar, ¿no? Ese perfeccionismo, esa autoexigencia, esa baja autoestima, para que no se vea involucrado el tema de la alimentación, donde buscamos generalmente pues aprobación en la mayoría de casos. Entonces, una vez llegan a mí, es un proceso que a veces cuesta más y otras veces menos. Pues tengo personas que han estado como muy comprometidas con su recuperación, y siempre hay un trabajo, siempre hay momentos de bajón en ese proceso, que eso en cualquier cosa. Muchas veces pues nos van a venir pensamientos un poco destructivos o un poco que nos alejan de realmente mi proceso de recuperación, ¿no? Pero es súper normal. Entonces yo intento normalizar eso, porque si no, a veces te viene como ese bajón, piensas que ya lo has hecho todo fatal, que no te vas a recuperar, que has vuelto a empezar, y la verdad es que forma totalmente parte del proceso. Es como en cada un poco recaída, la idea es un poco avanzar, y dependiendo del caso pues lo voy abordando más de una manera o de otra. Es un poco complicado, pero Digamos que en casi todos los casos la terapia sería mixta, ¿no? Abordaje psicológico y abordaje nutricional por tu parte. Sí. Es que sin la parte de psicología no puedo hacer nada. Puedo tener a alguien que no tiene una muy buena relación con la alimentación. También muchas veces todo esto viene por creencias que hemos tenido de toda la vida, ¿no? De que hay alimentos buenos, malos, y esa dicotomía que al final una persona ya no sabe ni qué hacer, o lo de lunes a viernes, mediodía, todo súper restrictivo, pero de viernes a domingo todo, ¿sabes? Siempre viviendo en esa dicotomía del bien y el mal. Entonces al final esa persona pues tiene unas conductas pues, o compensaciones a nivel de ejercicio físico según el fin de semana, que ya empieza a generarme malestar, ¿no? Ya no solo hago ejercicio porque me gusta hacer ejercicio o la sensación de bienestar que me da, sino porque tengo que quemar supuestamente lo que cené ayer. Y entonces ya lo hago, aunque me sienta mal a nivel de digestión y tal, solo por gastar calorías, ¿sabes? Ya no hago el ejercicio por otros motivos. Sí, 100%. Además, hay cosas que has mencionado que son mi caballo de batalla, que es lo que dices tú del bien y el mal, de alimentos buenos, alimentos malos, incluso no son cosas arraigadas del pasado, sino que hay gente que tiene una línea divulgativa muy potente en ese sentido, y al final, cuando te dicen que algo es bueno o algo es malo, sin una base educacional, al final, pues eso genera problemas. Es decir, tú tienes que tener una base de educación, y mismamente con lo de compensar cualquier tipo de entrada de calorías con ejercicio, el metabolismo no funciona así. Por eso es tan importante el conocimiento. Y hay una cosa que me parece muy importante, que has mencionado varias veces, la autoestima, porque mucha gente escucha autoestima y es en plan, claro, tengo mala autoestima porque no tengo un buen físico. Y no, hay gente con muy buen físico, pero con físicos increíbles, que tiene una autoestima muy baja. Y hay gente con un físico no canónico, ¿vale? Sí, no normativo. Y que tiene una autoestima que flipas, pero, o sea, flipas, que ya la quisiera yo, o sea, una autoestima que flipas. Entonces, el tema de la autoestima, no es, claro, es que si tuviera mejor físico tendría mejor autoestima. No, si trabajas ciertas cosas en el plano emocional, en tu background psicológico, tendrías mejor autoestima, y por eso me parece muy importante lo que comenta Laura, de trabajar, al menos bidisciplinar, ¿vale? Terapia psicológica acompañada de terapia nutricional. Te educan en base a tus emociones, tu bienestar, y te educan en base a una terapia y un abordaje nutricional.
Claro. Súper interesante y muy de acuerdo. Sí, Es que perdón, dime. sobre todo abordar esa parte del trasfondo, ¿no? Si yo soy una persona, o por ejemplo, o sea, debemos entender al final que una persona puede sufrir un TCA por muchos motivos. Hay un doctor, ya te diré quién es por si lo quieres poner en la descripción, porque soy muy mala para las referencias, pero está muy metido en TCAs en infantojuveniles en el último sí, en el siglo XXI. Y él decía, o sea, un poco a nivel de metáfora, que teníamos, pues como que el TCA pueden haber varios factores que afectan, es como si fuera una pistola y cada bala pues es un factor, ¿no? Entonces nosotros podemos tener el factor genético, donde hay personas que tienen pues más tendencia, por ejemplo, a la depresión, más personas a nivel neurótico, más personas desorganizadas, hay algún tipo a nivel genético que nos va a predisponer más o menos. Luego tenemos otra bala que puede ser pues la familia, ¿no? El entorno familiar, donde a lo mejor ha sido un entorno donde no se han hablado de las emociones, se han tapado mucho, entonces ese niño pues inconscientemente hay algunas cosas que tampoco las habla, o si es una familia que también se han hecho dietas, mucho, se ha hablado mucho del físico, hay mucha presión tanto por el físico como por los estudios. Eso también nos va a afectar como posible bala, ¿no? Luego también los hombres también tienen TCA, y es importante recalcarlo porque si hay algún hombre que a veces lo tiene, como es cierto que la prevalencia en mujeres es cierto que es más alta, pues a veces el hombre no se siente tan identificado y no ve que puede El ser diagnóstico es más alto. El diagnóstico. Claro, exacto, totalmente, sí. El diagnóstico es más alto porque quizás no se habla, pero yo creo porque no se sienten identificados, porque como siempre decimos que las mujeres suelen tener una prevalencia mayor, pues dicen, bueno, pues entonces yo no tendré TCA, ¿sabes? Y al final no lo tratan. Pero el hecho de ser mujer también es cierto que es una bala más, ¿no? Y luego el entorno social, la presión social, todo eso, la aprobación externa, que creo que esa ya es una bala con la que todos nacemos, sobre todo en los últimos pues 40 años, donde el canon de belleza marca mucho ciertas cosas. Eso es algo como que ya nacemos. Sí que es cierto que la bala del factor familiar ha hecho que en los últimos años se prevé que va a disminuir, o sea, que va a afectar menos porque somos personas más concienciadas, ¿no? Si el día de mañana tú quisieras ser padre, por ejemplo, probablemente ya va a haber cosas que tú sabes ahora, que tus padres no sabían, que tus abuelos tampoco, que probablemente hagan que todos los adultos que estamos ahora estemos mucho más concienciados y afecte menos esa parte pues a los niños, ¿no? Entonces, probablemente se prevea que todo eso sí que va a disminuir por la información que tenemos hoy en día, pero hasta ahora sí que ha sido también un factor bastante alto. Que ser padre es muy difícil, para quien sea padre o madre aquí, es muy difícil y todo el mundo lo hace con la mejor intención posible, pero a veces esa presión que a veces siente el niño o la niña, y sobre todo también si hace deporte y recibe pues cierta presión por parte de algunos entrenadores o entrenadoras, dependiendo de qué tipo de deporte practique, a veces son muchas balas que pueden detonar al final tener un TCA, o puede que incluso no, ¿sabes? Dependiendo de cada persona, podemos estar en el entorno del fitness, no tener ningún tipo de trastorno de la conducta alimentaria y jamás quizás tenerlo, ¿sabes? Que no vamos a decir tampoco que hago fitness y tengo muchas probabilidades, no tiene por qué, pero si junto muchas balas, pues cabe mucho la posibilidad de que al final se desencadene. Sí, muy de acuerdo. De hecho, fijaros todas las cosas que han mencionado diferentes, contexto familiar, contexto social, o sea, presión social, presión dentro del propio deporte, incluso los padres, la genética, y esto todo, seguimos hablando de alimentación, ¿vale? Al final es una conducta que se manifiesta con la alimentación. Es decir, todo el background que hay detrás de un trastorno de la conducta alimentaria hace que sea muy importante trabajar en uno mismo, no solo en el plano nutricional, sino también en el plano emocional, en el abordaje psicológico, desde diferentes ámbitos, ¿vale? Por eso, al igual que Laura, pues nosotros también trabajamos ahora mismo con un psicólogo. De hecho, nosotros hasta ahora en Cultura no llevábamos casos con TCAs, pero ante la incidencia, la gente que te pregunta y tal, pues incluimos un psicólogo, si no, el abordaje también lo veo muy complicado, porque al final, como tú manifiestas eso con la comida, hay un significado mucho más grande detrás, como tú dices, es la punta del iceberg.
Bien, hay una pregunta que te lo voy a preguntar de otra forma. Es decir, una persona que tiene TCA o que tú crees que es muy obsesiva, perfeccionista y demás, vale, ¿le recomendarías iniciarse en el fitness? A ver, yo puedo ser una persona perfeccionista o autoexigente, pero puedo gestionarme bien porque me conozco. O sea, es que al final conocerse mucho a uno mismo es importante porque tú te puedes gestionar en determinadas situaciones. Entonces, si tú eres una persona que te gestionas bien y sabes pues ciertas cosas, ya sabiendo cómo eres en algunos aspectos, probablemente tengas como las típicas, conocemos ahora, red flags, que te digan, ojo, cuidado, por dónde vamos, porque a lo mejor tenemos que recular y tal. Entonces, a partir de ahí, Pero hablas de ti como, bien. hablas de ti como adulta. Es decir, Sí, sí, como adulta. claro, yo Como me refiero, por persona. ejemplo, una chica de 18 años. Voy a poner casos random, ¿vale? Una chica de 18 años en Sí. el instituto. Va de compras al centro comercial. Al final hay mucha más diversidad en su grupo de amigas, en la gente que ve. Pero si esa chica se mete en el fitness, al final hay un canon de chica. Sí, Si totalmente. llevas entrenando 3 años, porque estás gorda. Si llevas entrenando 3 años, porque no has desarrollado culos. Es como, parece que hay una necesidad de desarrollar ciertos atributos si estás Sí, entrenando. A eso me refiero, sí. con el fitness realmente se ve como un medio, por muy turbio que tenga que ser, para conseguir ese fin. Entonces, yo el fitness lo veo de otra manera. Para mí eso es culturismo y es algo más competitivo y es algo... No tiene que ver con el fitness. Para mí el fitness es bienestar, pero muchas veces la gente se mete en el fitness, se mete en redes sociales, hace una cuenta Carlos barra baja fit, y entonces Carlos barra baja fit pues se somete a una presión que las propias redes sociales te meten y empiezas a hacer cosas que muy poco tienen que ver con el bienestar. A eso me Claro. refiero entonces. Yo ahí sí que Sí. veo como un caldo de cultivo muy fuerte para que la gente pues acabe Claro, si no es una chiflando. persona que ha trabajado mucho en sí misma y teniendo 18 años como el ejemplo que me ponías, es Ujú, difícil porque has vivido poco en tu edad adulta, porque ujú. con 12 años, no sé, las preocupaciones son otras, ¿sabes? Las preocupaciones vienen cuando somos más mayores. Entonces, teniendo Cambian. 18 años, eh, no, no te ha dado tiempo a trabajar sobre ti mismo como para probablemente tener tanta conciencia y discernir entre qué cosas me pueden ayudar o no. Entonces, claro, eso sí que podría ser, si lo hablo como el tema del culturismo, como decías, podría sentir que no llego a ese canon, que siempre me faltan cosas, que al final estoy comparando como que se supone, porque como al final hay unos jueces, ¿no? Que se supone que hay ciertas proporciones que nos van a decir lo que se supone que sería el cuerpo perfecto, tanto femenino como masculino. Se supone que compitiendo en culturismo tengo que intentar llegar a esas Sí, reglas, pero ¿no? eso pasa, es que a mí lo que me extraña es la tendencia que está viendo estos años, que toda esa presión se pasa a gente que no compite. Es decir, la gente en redes Ya, sociales que no compite tiene esa presión, lo cual yo veo, vale, y si llevas 6 años entrenando y no desarrollas pectorales o... ¿Qué? ya, Estás sano, ya está. O sea, las analíticas te dan sí. bien, te sientes mejor contigo mismo. Y, por ejemplo, como tú sé que has competido en otras disciplinas, has hecho triatlón, ¿no? Has hecho algunas disciplinas más. Sí. Y como también fitness, ¿dónde crees que hay más presión? ¿No se diferencia? ¿O es el Mm, deporte en general? Es que la prevalencia en el deporte en general Ujú, es muy alta en TCAs, o sea, es mucho más alta, es mucho más probable que siendo deportista tengas un TCA que persona sedentaria. O sea, ujú, la prevalencia de TCAs en deportistas es superior a una persona sedentaria, probablemente porque es un perfil más perfeccionista, más autoexigente, que está más sometido a ciertas normas, reglas e incluso de la propia vestimenta, ¿sabes? Entonces hace que estemos un poco categorizados por, tiene un físico para ser corredor o para ser triatleta, o imagínate en triatlón, que yo ahora no estoy haciendo triatlón, pero he hecho durante varios años y llevas un trimono que eso deja menos nada a la imaginación, o sea, vas apretado. Entonces, tienes cierta presión porque yo la he vivido y yo la he vivido porque encima también soy nutricionista. Entonces, imagínate que de eso a veces hablamos poco y alguna vez hice un post en Instagram de la presión que también puede tener un entrenador o un nutricionista o nutricionista a tener un físico determinado simplemente porque tiene una profesión. ujú. Si Entonces, eres claro, yo era nutricionista como, porque estás gordo, ¿no? Y es en plan...
Es como Sí, la o que no tienes un paradoja, porcentaje de grasa cando abdominales. la Yo qué paradoja sé, del que a lo cirujano, mejor ¿no? tampoco. Sí, Para operar bien del corazón tienes que haber sido intervenido antes. Y es en plan, no, claro, sí, no. sí, sí. O claro, o imagínate que tenemos una persona con cáncer. ¿Qué pasa? Que tengo que sufrirlo yo para saber realizar una intervención. No, no puedes obligar a un nutricionista, a un entrenador a estar mm, apretado del todo solo porque tú consideras que así es mejor profesional, porque yo antes de ser nutricionista, yo es que nací persona, entonces a mí me afectan las cosas normales como a todo el mundo, ¿sabes? Yo no salí de la carrera y de repente, mira, ya no vas a tener ningún TCA, ya no vas a subir de peso nunca, ya no vas a tener ningún problema a nivel hormonal, ya no vas a tener, no sé, Es diabetes. como una skill que te instala, ¿no? Es como Claro, vas sí, blindada ya ante ciertos... sí, Ya, sale un psicólogo de la carrera y dice, mira, este no va a sufrir ya ni ansiedad, ya. ni depresión, ni TCA, ni trastorno bipolar, o sea, no porque es un ser humano, solo que quizás probablemente pues tenga más herramientas que otro ser humano, pero no dejamos de ser personas igualmente, Qué bueno. ¿sabes? Entonces, la presión en general, volviendo a tu pregunta, de que siente un deportista con respecto a su físico solo por el hecho de hacer deporte, tú mismo lo decías, tú tienes un entorno donde todos hacen fitness y algún otro no, y se espera solo porque esa persona hace deporte que tenga cierto físico más o menos que normativo, que entendemos que como porque hace deporte, ¿sabes? Es como, bueno, si hace Normativo deporte se ha ido arrastrando un poquito a un porcentaje al de grasa culturismo ya. hiper bajo, e Sí, incluso en sí, diciembre. Sí, y si vas a una sí, boda, pues que el vestido es que, a ver, es un claro. poco... Vale, entonces lo que tú dices me parece muy interesante porque haciendo un hiperreduccionismo, ¿vale? Porque luego cada persona es un mundo, es más probable que contraigas un TCA si te dedicas al ciclismo o al running que si vas con la litrona al parque con los colegas a fumarte unos canutos. Es decir, el Sí, deporte es como un poco... Aquí hay es ciertos un caldo de problemas que cultivo. en otros ámbitos no se dan. Es curioso. De hecho, creo que habías mencionado antes que había estudios sobre esto, ¿no? Que había como... Sí, 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 hay estudios del 2012, hay muchos estudios relacionados con la prevalencia de TCA en el deporte y en todos los estudios sale que, de todo por lo menos hasta donde yo he leído, la prevalencia es mucho más alta siempre en personas deportistas que en personas sedentarias. Excesiva preocupación por el físico, por el rendimiento. De hecho, amenorrean chicas, la función Sí. gonadal en chicos. Sí, sí, sí. Mm. Vale, bien. Una pregunta muy relacionada, ¿vale? Esto va en relación a los influencers. Es decir, si tú te quieres dedicar a redes sociales, Mm. muestras, vale, soy nutricionista o soy entrenadora personal del ámbito, Mm. ¿vale? Y dices tú, vale, pues me voy a mostrar en redes sociales, entonces me muestro yo, Laura Chaparro, como nutricionista. Si tengo Vale. un mejor físico, es mejor escaparate para mi negocio, con lo cual, Sí. esto puede también propiciar que tú tengas un control excesivo sobre tu físico y que quizás pues tengas más papeletas para sufrir un TCA. Como decías tú antes, una bala más. ¿Qué opinas sobre esto? TMA. Chicos, cualquier cosa que me queráis comentar en el directo, ¿vale? Cualquier pregunta TMA. que haya interesante, Ay, ahora. yo se la verbalizo a Laura, ¿vale? Perdona, que se me había ido el móvil, no sé si había desaparecido del directo en Instagram. Sí, nada, no te Eh, preocupes. sí, había desaparecido, no sé por qué. Cosas del Eh, directo, no pasa nada. nada, que me decías, perdona, en la última pregunta. Vale, te decía, el tema de influencers. Tú, por ejemplo, Ah, pues vale, tienes sí. una ventana Sí, grande para redes sociales. Al final sí. es tu escaparate, es tu negocio. Tú no tienes un negocio físico, o también, pero en redes sociales es tu escaparate. Con lo cual, cuanto Sí. más bonito sea el escaparate, bien, esto puede propiciar o darte una bala más, como te decías, para tener un TCA. Claro, totalmente, porque ahí estaría el entorno social, que en este caso el problema que tenemos hoy en día es que es muy grande ese entorno social debido a las redes sociales, porque por un lado tú también tienes la probabilidad de compararte mucho más, ¿vale? Además, debemos tener en cuenta que todos subimos a Instagram o a Facebook o a cada uno nuestra mejor foto, o sea, de 5 subimos la que más nos gustamos nosotros, que es súper normal. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta porque yo lo hago y la persona que estoy viendo también lo hace. Entonces no puedo compararme con su mejor foto de ese momento, que no significa que estemos ahí todo el rato. Luego estamos en un momento social, ¿no?, donde tenemos la capacidad de medir lo que gusta a algo con los likes, ¿no? Entonces, claro, si yo subo una foto y yo soy totalmente consciente, si yo subo una foto
cualquier persona, un chico, sube una foto sin camiseta, va a tener más likes que una foto con un chándal. Una chica va a pasar igual. Entonces, eso también me gustaría, subes una infografía de nutrición donde te has currado, o de entrenamiento, te has currado muchísima información, y vas a tener menos likes que si subes al día siguiente una foto sin camiseta con una frase filosófica, vas a tener 1000 likes más. Entonces, esto es un problema porque, por un lado, medimos lo que gusta a algo, en este caso, encima es nuestra foto, o sea, medimos lo que gusta. Lo que gustamos. Con lo que gustamos. Y luego, por otro lado, también un aviso a las personas que lo ven. Luego nos quejamos a veces del postureo de no sé qué, pero es lo que premiamos como sociedad, ¿sabes? Tú tienes un profesional que está ofreciendo información gratuita a redes sociales y a lo mejor no le das like a esa infografía, pero cuando lo tienes sin camiseta o con top deportivo o con lo que sea, o en bikini o en bañador, damos like, y eso lo hacemos todos. Entonces, claro, ahí tenemos que criticarnos un poco, ¿no? Hacer un poco de autocrítica y ser consciente de también qué es lo que estamos premiando como sociedad, porque en el momento en el que yo como nutricionista me doy cuenta, imagínate que subo una infografía súper currada, no me da nadie like, pues digo, joder, vaya. Y un día pues subo una foto con ropa deportiva y recibo muchos likes, yo puedo estar muy condicionada a seguir haciendo eso, seguir subiendo ese tipo de fotos e intentando estar lo mejor posible para la foto, para seguir recibiendo más likes, ¿sabes? Entonces, eso es un problema que creo que le pasa a gente, ¿no? Habrá muchos que estemos concienciados y que sepas lo que quieres hacer en redes sociales independientemente de tu físico, pero a veces no, sino que nos guiamos un poco por esos likes, y al final, si sé que subiendo fotos sin camiseta tengo más likes y quiero recibir más likes y eso me va a llegar a más gente, como tú bien decías, pues al final intento tener un físico acorde, pues, a recibir más likes y tal, y eso al final me está condicionando también. Qué bueno, mi conducta. A mí me encanta la filosofía y en lugar de ir al problema has mostrado un marco muy filosófico y me parece muy interesante. De hecho, la gente suele decir, es que la clase política que tenemos, es que las redes sociales, pero que las redes sociales, quien le da forma somos nosotros. De hecho, sí, total. Miguel el otro día en el directo yo le decía en plan, vale, si tú vas a jugar a ser Dios, ¿vale? ¿Qué harías tú para mejorar las redes sociales? Y él se centró en el consumidor, en educar al consumidor, cosa que es muy difícil porque habría que ir a la infancia y este tipo de cosas, ¿no? Pero al final todo este marco tan filosófico que has planteado es verdad, es en plan, vale, si quieres que cambien las cosas, empieza tú por subir otro tipo de contenido o incluso como consumidor por validar y valorar otro tipo de contenido, que es que claro, no hacemos nadie. Entonces sí que me parece muy interesante. Pero bueno, las cosas son como son las reglas del juego y jugamos con esa presión. ¿Qué opinión tienes sobre los cheat meals y los cheat days en el fitness? Pues a ver, a mí es que lo del tema del cheat meal no me gusta, porque al final es una manera un poco de, a veces, enmascarar cosas bajo algo que hemos contemplado como que se vale, ¿sabes? Es como entra dentro de, sí que se puede, porque la pregunta de, ¿pero esto se puede? ¿Pero esto no se puede? Entonces se supone que se puede el sábado, yo qué sé, pues porque alguien lo dijo así. Hay gente que lo hace, allí a donde vayas haz lo que veas, entonces en el fin de se hace esto, entonces, vale. Claro, entonces se enmascara un poco. Entonces, ¿por qué llego yo a ese punto de necesitar tanto eso ese sábado noche? ¿Por qué empiezo el lunes, martes, miércoles pensando lo que voy a cenar ese sábado noche? Si me pasa eso, no tenemos que normalizarlo porque hay algo ahí detrás. O sea, ¿qué está ocurriendo? Porque nosotros, como seres humanos, para organizarnos con el resto de la sociedad, nos hemos inventado, pues, 7 días de la semana, ¿no? Y le ponemos lunes, martes, miércoles, sábado y domingo, pero no dejan de ser 7 días que se repiten, se repiten y se repiten, y así nos organizamos todos, ¿no? Pero no dejan de ser días y sin más. Entonces, claro, si yo necesito esa comida y voy... por ejemplo, si imagínate, a mí el martes me apetece chocolate, yo qué sé, porque a mí me gusta el chocolate, y a lo mejor llega el martes y digo, pues mira, me voy a comer un poco de chocolate que me apetece y ya está, y sigo con mi vida, no tengo ningún otro tipo de pensamientos ni nada, ¿vale? Y luego a lo mejor llega el sábado, a lo mejor no tengo una apetencia muy concreta con respecto a nada, o me apetece algo de chocolate y me vuelvo a comer 1 o 2 onzas, me da igual, pero ya está, todo súper normalizado, sigo con mis días. ¿Tengo una comida familiar? Pues
no me llevo mitad, pero pues como normal, estoy saciado, paro de comer, lo disfruto y ya está. Eso sería lo que tendría que pasar. El problema es que a veces, como se supone que yo el martes no puedo comer absolutamente nada que no esté dentro de un papel, pues entonces no me lo como. Pero no me lo como, pero estoy pensando que cuando llegue el sábado, no es que me vaya a comer una onza de chocolate o dos. Cuando llegue el sábado me voy a comer el brownie con extra de chocolate, el helado y con todo lo que pueda de más, ¿vale? Entonces, claro, jolín, pues si llego a eso por no haber comido, pongo el ejemplo tonto de la onza de chocolate, pues a lo mejor es que me tengo que plantear, ¿sabes? ¿Por qué en el momento en el que yo sí que siento la necesidad, pero sin esa ansiedad, yo no me lo como y dejo el día pasar? Y a veces nace un poco porque tengo la sensación de que va a haber una pérdida de control el martes, cuando se supone que el martes no puede ser, pero tengo una pérdida de control el sábado y se supone que no pasa nada porque es el sábado noche y tengo el cheat meal, ¿sabes? Pero no deja de ser otro día normal. Sí, que a veces como que generamos eso de que incluso los horarios, ¿no? Que por la tarde-noche hay un tipo de alimentos para comer y por la mañana otros. El martes hay alimentos que no se permiten, pero el sábado sí. Y voy a comer tanto de ese alimento que para el martes siguiente que se me pasen las ganas. Y al final ya no tienen que ser dos onzas de chocolates, que pueden ser 2 tabletas. Y a ti el martes, porque en el trabajo has tenido un mal día y y te apetece, o vas al súper y ves 4 berlinas de chocolate y te apetecen. De hecho, mira, acabo de hacer el cálculo. Una persona que come 5 veces al día, al cabo del año hace 1825 ingestas. Una ingesta de vez en cuando, 5 o 50 al año o 100, no van a ser representativas. Entonces, si de vez en cuando te apetece comer un poco de chocolate, creo que ya es mejor de cara a relacionarte mejor con ese alimento. Y luego es que el impacto, al ser tan poco representativo, va a ser mínimo siempre que los hábitos generales sean buenos. Es que al final, cuando aparece un poco todo esto, todo parte de que yo siento que hay una restricción. Y la restricción puede ser impuesta desde fuera, es decir, tengo una pauta nutricional que tengo que seguir, aunque el profesional sea muy de flexibilizar y todo eso, o puede ser autoimpuesta, es decir, yo no me puedo permitir ciertas cosas. Igualmente hay una restricción, ¿vale? Entonces, en ese momento, yo siento que no lo puedo hacer. Entonces, en el momento que se supone que sí que puedo, es como que siento que es mi única oportunidad para comerme eso. Entonces, al decir, ostras, es que o me lo como ahora o hasta el sábado que viene, si a mí me apetece el miércoles, no me lo voy a poder comer. Entonces me lo como ya pues, por si acaso, porque es mi única oportunidad. Entonces, cuando lo vemos así, claro, es muy complicado. De hecho, tampoco se disfruta tanto de ese momento de ingesta, porque tú te lo estás comiendo, pero estás pensando, madre mía, lo que estoy haciendo, y ya veremos mañana cómo arreglo esto. Sentimiento de culpa, compensación. Claro. Exacto, entonces tampoco lo disfruto, ¿sabes? Entonces... Y luego también un poco que se estudie, que los nutricionistas estudiamos el efecto de la comida en el paladar y todo. Tú realmente lo que disfrutas son los primeros bocados. Al final, la gente que se pega estos atracones lo acaba pasando fatal, porque te cae mal al estómago, te cae mal al intestino, luego los siguientes días vas mal al baño, y al final es como una patada para el estómago, no necesaria. Si realmente lo que quieres es un buen físico, no te beneficia para el físico. Y hay gente que a mí, cuando por ejemplo saco estos temas, me dicen, pues a mí me funciona. Y yo digo, sí, claro, y si discutes con el vecino, una escopeta también funciona. Pero eso no quiere decir que sea la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo el trasfondo psicológico del cheat meal, por cómo entendemos el cheat meal, que es nefasto. Diferente es una comida social, que como a Laura si le apetece un par de onzas o una tableta de chocolate, o tienes un aniversario, o tienes un bautizo, un cumpleaños, pues te comes un trozo de tarta, o 3, y ya está. Y el sábado, pues si coincide también, y si no, no, lo que sea. Normalidad, cierta normalidad. Bien, hay una pregunta en el chat de María Isabel, que me parece muy interesante, y luego te hago una muy similar, ¿vale? María Isabel menciona si creemos que se deben fomentar las dietas en las cuales se pesan todos los alimentos. Habla del contexto fitness. Vale, pesar alimentos, sí, no. En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no. Correcto. Yo pienso que, mira, yo las verduras no las pesaría, ¿vale? Porque al final el aporte calórico, no, ninguna. ¿Vale? Por lo menos yo personalmente no. Porque el aporte calórico va a ser muy poco significativo, y si yo busco una pérdida de grasa, que a lo mejor hay gran parte de la población que busca una pérdida de grasa, eso no me preocuparía mucho.
En algunos casos sí que pesaría pues todo aquello que va a tener como un macro más importante con respecto a un alimento que sea más rico en carbohidratos, grasas y proteína por cubrir las necesidades con respecto a nuestro objetivo. Entonces, durante pues un par de semanas o 3, pues sí que estaría bien más o menos pesar ciertas cosas para familiarizarnos con las cantidades con respecto al objetivo que tenemos y que tú luego, a lo largo de tu vida o de tu etapa de mantenimiento, que a veces eso no se habla y que sería muy importante, entender más o menos pues, en el volumen del plato, o que si cojo una patata, pues sé que más o menos esta patata del tamaño X son más o menos 200 gramos y no me hace falta pesarla porque ya la he pesado varias veces y ya más o menos me oriento, o veo un trozo de tofu, un trozo de pollo o X de lo que sea, y ya digo, vale, más o menos con esto llego a la proteína y tal. Entonces vas más o menos intuitivo después, pero porque tú ya has trabajado, simplemente pues tienes unas herramientas donde compararlo. Ahora pues tenemos, pues igual que cuando vemos los gramos, los metros y tal, pues que cuando sabemos que con respecto a mi capacidad aeróbica para correr, sé lo que se supone que es mucho con 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro, 3 kilómetros, pues bueno, porque lo he medido y me he testeado con respecto a mi propia necesidad, a mi propia capacidad. Entonces aquí es simplemente verlo como una herramienta, no con un sentido de que no puedo comer más o algo así, sino que simplemente pues me ayuda a tener una referencia y que de hecho, según va pasando el tiempo, el medir a ojímetro, a veces tenemos que volver a hacer un reset, ¿sabes? Porque si yo cojo un vasito, lo lleno de arroz y digo, mira, estos son 60 gramos, yo qué sé, lo peso muchas veces y son 60 gramos y lo cojo como referencia. Pues luego llega un momento que a lo mejor se me caen 3 o 4 gramos más, pero yo no los peso porque ya voy a ojímetro y entonces normalizo que esos son 60 para mi cerebro, pero en realidad ya hay 65. Y yo voy subiendo y de repente pues hay 70, pero como solo son 3 o 5 gramos más con respecto a lo último, pues sigo pensando que son 60, pero ya estoy metiendo 70, ¿sabes? Entonces, a veces viene bien un poco resetear en esa parte y ajustarlo un poco por ahí, pero bueno, contestando la pregunta, en algunos casos sí, para familiarizarte, y luego a lo mejor en algunos determinados momentos pues no haría falta. De hecho, fíjate que justo antes, porque yo al empezar a divulgar un poquito sobre esto, sobre todo a ver lo que opinan diferentes profesionales, quería hacer una serie de posts sobre la alimentación intuitiva, pero dije, me van a caer muchos palos. Pero es que estoy muy de acuerdo cuando hablamos de población general, es que estoy 100% de acuerdo. Y es que mucha gente al final se mete en dietas precompetitivas y yo digo... No sé si será del todo adecuado para Marta, 27 años, administrativa, que quiere estar un poco en forma, ¿sabes? Hay que también contextualizar un poquito lo de las verduras, te lo pregunté, o sea, mi opinión es la misma que la tuya, y no es que sea mejor porque sea la misma, coincide y ya está, pero es que hay gente que dice, la verdura verde no se pesa, las otras sí, esto no. Yo, para mí... o sea, es totalmente lícito, cada uno que haga lo que quiera. Yo, para mí, no se pesa ninguna. De hecho, yo cuando envío un plan nutricional pongo, las verduras no se pesan, excepto que en algún momento, por el motivo que sea, indiquemos lo contrario. Que indicamos lo contrario, porque a lo mejor en un momento precompetitivo, lo que sea... Correcto. O la persona dice, pues he tenido gastroenteritis, vale, pues este momento, ¿vale? Pero en términos generales, y menos para la población general, no. Claro, o por ejemplo... tenemos un competidor de powerlifting, o yo, por ejemplo, recientemente competí en Power en junio, y bueno, pues más o menos sí que estaba ya en mi peso, porque competí en un peso en el que yo ya me sentía cómoda, además era mi primera competición, entonces no quería más presión con respecto a entrar en el peso o no, pero bueno, en las últimas semanas, por si acaso, pues sí que reduje un poco pues el aporte de verduras porque tiene fibra y eso pues sí que afecta con respecto al peso, pero no va a cambiar mi composición corporal, sino que simplemente es un poco pues para ajustarnos con respecto al peso. Entonces, en el caso de que también pues tenga un competidor o competidora de Power, en algunos momentos concretos pues hacer una dieta, digamos, baja en residuos, con el tema del peso, si realizo un deporte que esté categorizado por peso, pues sí que podría ser interesante, claro, digamos, un poco como estrategia como tal, pero en mi vida habitual, no, la vida habitual de cualquiera, eso es lo que menos nos tiene que preocupar. El problema creo que a veces, no sé si tienes la sensación, es que a veces nos preocupamos por todo muy excesivamente, es decir,
me doy cuenta de que muchos entrenadores o muchos nutricionistas pues más o menos comen de manera más intuitiva, ¿no? Por ejemplo, y el usuario tal está pensando en qué suplemento me tengo que comprar, cuántos pasos he hecho, pero cuántos macros estoy cubriendo, no sé si no sé qué, y veo una preocupación ahí súper excesiva y a veces es un poco más simple, ¿sabes? 100%. Yo lo que veo es que mucha veo mucho gente... estrés ahí. Es que justo, mira, la palabra estrés que la voy a relacionar porque es que mucha gente yo creo que vive en un ámbito precompetitivo, con la alimentación, con todo. Después ven a atletas profesionales, en mi caso hablo de culturismo, y lo ven con una copa de whisky y dicen en plan, Dios mío, un culturista profesional bebiendo whisky, yo llevo 8 años sin beber, si él está así bebiendo whisky... No, él está así, entre otras cosas, porque está tranquilo. Y tú no estás tranquilo, estás hipervigilante, hiperobsesionado, porque no puedo comer hidratos, porque no puedo comer, porque me gustaría comer chocolate, pero es martes, hasta el sábado no puedo. Y vives con un estrés que si cualquier persona que se meta, ya no hablo de revistas científicas indexadas, pones en Google estrés, impacto en el organismo. Y todo lo que lees probablemente va a ser cierto. Lo que hace el estrés en el cuerpo es... O sea, el estrés te mata directamente. Entonces, vive tranquilo. Vive tranquilo. Sí. Que yo creo que mucha gente vive eso, un estado precompetitivo con todo, con la comida. Y lo que comentaba Laura de la fibra, eso lo hace una semana. 2 al año. El año tiene 52 semanas. Le quedan 50 O a para... lo mejor 3 días solo, ¿sabes? O a lo Ya mejor 3 días. prácticamente. ¿Qué quiero decir? Pero sobre todo el por qué hacemos lo que hacemos. O sea, yo a lo mejor, o quien sea, que vaya a competir en algo que lleva que está categorizado por peso, pues a lo mejor hace un tipo de estrategia determinado simplemente porque su deporte requiere entrar dentro de una categoría y fin. No lo está haciendo porque quiero cambiar mi composición corporal y hay algo que sí que puedo hacer, tengo alimentos prohibidos, que un poco nace un poco por todo, ¿no? Yo creo que también como hay profesionales, o bueno, no son profesionales, pero se han metido en temas donde no le tocaba, al final han generado ciertos miedos y con respecto a la comida y pensamos que nos vamos a comer algo y de repente va a ser eso ahí directamente, ¿sabes? Entonces me ocurren ciertos miedos a la alimentación y el martes no meto arroz porque los carbohidratos son fatales, aunque tenga un entrenamiento duro, pero luego por la tarde o el sábado como galletas, helado y tal hasta el fallo y ahí no me preocupa, ¿sabes? Y es como, ostras, pues es que a lo mejor entre semana estamos muy bajitos de carbohidratos y tu necesidad es alta y claro, llega un punto ya en el que tu cuerpo dice o me metes aquí azúcar fácil que yo absorba esto o no lo voy a meter a raíz de arroz y verduras, ¿sabes? Entonces me llega, pues después de toda esa restricción, siento una necesidad, probablemente hasta dependencia también con respecto a psicología, pero incluso también fisiológica, ¿no? De que necesito esto. De Entonces hecho, ahí pues... De hecho, justo iba a remarcar eso, porque al final estamos hablando mucho de emociones, de psicología, y al final el tema es la nutrición, es el tema de la alimentación y la relación con los alimentos. Es un poco para insistir un poco más en todo el trasfondo psicológico que hay detrás. Y hay una cosa que me reía porque me hace gracia, porque no sé por qué la has dicho, y es el tema de que, bueno, porque yo creo que sé por dónde va, de que escuchamos a profesionales que no son tan profesionales. A mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, sobre todo los americanos, que son más espectaculares en todo, dan un seminario. Y el seminario sobre nutrición y entrenamiento la da el atleta. Y como mucho el entrenador, que es el que sabe, está al lado como... Sí. Cuando realmente el atleta, por norma general, ¿vale? Que luego hay gente que me dirá, no, porque es... Vale, por norma general, el atleta hace lo que le ponen en la hoja de ruta o como mucho lo que ha aprendido que le va bien. Que obviamente un culturista, un triatleta que lleva 30 años entrenando sabe lo que le funciona a su cuerpo. Sí. Pero quizás no es el que debería dar el seminario. Y yo me reí porque lo asocié con eso, pero no sé exactamente por qué lo habías dicho, pero sí que es curioso ese efecto. Sí, pues porque hay personas que no han estudiado lo que tienen que estudiar, pero se meten en jardines que nadie les ha llamado y entonces meten miedo con ciertos alimentos y ya parece que me ha pasado, ¿no? Que me ha llegado una persona y al principio de lo que le han dado pone alimentos prohibidos. Y pone zanahoria, calabaza, guisantes y patata, por ejemplo, ¿sabes? Entonces yo ya ahí ya digo, vale, eso es un problema, ¿vale? Esta persona me ha llegado a mí, voy a intentar desmontar ciertas creencias que
que han hecho ese punto, o puedo tener una persona que si a lo mejor no llega a mí o a otro profesional nutricionista, no porque sea yo, que le explique que no pasa absolutamente nada por comer patata en un proceso de pérdida de grasa, que incluso tiene una densidad energética menor y que le va a permitir estar saciado, pues no come patata nunca. Y el día que la coma se va a sentir fatal porque piensa que está haciendo un destrozo, ¿sabes? Entonces, claro, si hay personas que envían ese tipo de mensajes, pues esa persona que imagínate que le sigue la pauta, aunque sea súper estricta, con ese supuesto profesional, y le va bien, pues tengo un problema, porque ese se lo va a decir a otro, y luego esas cosas que se supone que un amigo le va a decir, ostras, ¿cómo has llegado a ese punto? Pues le va a decir, mira, no comas patata, guisantes y zanahoria y tal. Y entonces, claro, eso es un problema. Que en este caso, por ejemplo, era un chico que había venido a consulta y había estado, pues, rollo con alguien así tipo No digas fitness, nombres. que no es ni CAF, ni entrenador, ni nutricionista, ni nada, y que estaba llegando a los fines de O semana sea, digo, con... perdón, digo que no digas nombres, o sea, puedes decir lo que quieras, pero digo por ti, vale, porque no hay No, yo no repercusiones. digo nombres nunca, Vale, ni de vale. mis pacientes, ni nada. Ley de protección de datos a Ya, pero tope. digo, no es que no lo digas por mí di lo que quieras, digo por ti. No, yo no voy a decir nombres nunca. Es simplemente, pues eso, por poner un ejemplo que al final es n igual a 1, pero Sí. pasan muchos tipos de esta n, y que llega, por ejemplo, en este caso concreto, este chico a los fines de semana con mucha compulsividad de sentir que es mi única oportunidad, y viene un poco por esa parte de restricción, que yo creo que eso le pasa a muchísima gente. No sé si tienes tú un poco esa Sí, a ver, yo opinión ya te también. digo que lo englobo también. Digamos que yo no tengo quejas porque soy una persona que intenta ser muy resolutiva. No digo que tú las tengas, también has sido resolutiva, pero digo, intento buscar siempre soluciones, pero en ese sentido, si tengo que señalar una problemática, digo, a ver, si vamos a un seminario con deportistas, yo quiero escuchar al entrenador, que es el que lo está entrenando. Los seminarios los dan los deportistas, digo, bueno. Luego vamos al médico, que dices tú, claro, al final un nutricionista, el efecto de la bata, o sea, tú, ¿cuándo te pones bata? En el laboratorio de microbiología, en ningún lado más. Ya. Y el médico te recibe con bata y eso como que genera un rigor y no quiero que nadie se ofenda, hay médicos que hacen las cosas muy bien, hay médicos que estudian Sí. nutrición impecables, hay médicos que no estudian nutrición impecables también, pero yo, tío, veo dietas de endocrinos que digo, me tengo que enfadar. Me tengo que enfadar Claro. porque te prohíben a lo mejor alguna legumbre y te ponen 5 galletas María y un yogur y digo, Sí. esto es, no, mal. Pero bueno, es un poco lo que hay muchas veces en los que tú dices, alguien que no ha estudiado nada y simplemente pues escucha campanas y no sabe dónde está la fiesta, vale. Pero desde la medicina, en muchos casos también hay leyendas muy arraigadas, las dietas de cajón creo que no favorecen prácticamente a nadie. Por casualidad, a una persona que tenga muy malos hábitos, sí. A una persona que se lo tome en serio, lo de eliminar la sal completamente, lo de alimentos prohibidos, mal. Yo en general mal. No es una queja porque luego yo intento darle solución en redes sociales y cuando una persona me contrata, Sí, claro, pero el sí. efecto es negativo, o sea, mal. Totalmente de acuerdo también Bien, contigo. pues tras mi visceralidad que ha sacado Laura, pues... Vale, veo aquí una pregunta y luego te hago otra yo, ¿vale? Crean unos 4 minutitos, Vale. pero con lo bien que te explicas, da de sobra. Bien, dice María Isabel, ¿creéis que algunos preparadores, pone preparadores entre comillas, bajan en exceso las calorías para generar cambios rápidos y a su vez dependencia respecto a la dieta y quizás no son conscientes de la mala relación con la Prac- comida? Vale, hay una parte de marketing. Si tú bajas 5 kilos en 2 semanas, eso a priori se asume como bueno, lo cual no lo es. Y pues luego hay un trasfondo que tú lo vas a necesitar siempre para solucionar problemas que él mismo ha generado. No sé qué opina Laura, pero yo otra explicación no le encuentro, ni le he encontrado nunca. Sí, un poco eso, ¿no? Y luego también que la persona va a pensar, quizás dependiendo de tu porcentaje de grasa, es algo que puedas llevar en el tiempo, porque al final la grasa todos la necesitamos y no deja de ser también un recurso energético. Si tu cuerpo considera que tiene una grasa con unos niveles que puede seguir viviendo y que nada le afecta, pues no le va a importar desprenderse de X grasa como fuente energética, pero luego va a llegar un punto en el que se va a sentir incómodo y el proceso o la velocidad de pérdida no va a ser tan rápida. Entonces, si hemos establecido como algo que se supone que iba bien cuando tengo una velocidad de pérdida de peso, no sé si habías puesto el ejemplo de 5 kilos
yo que sé, en un mes, por ejemplo, o en 2 semanas o lo que sea, cuando en el momento en el que yo no pierdo así, pienso que no lo estoy haciendo correcto, que tengo un problema a nivel metabólico, que me pasa algo a nivel hormonal. Intento buscar otra explicación que realmente no la tiene, que simplemente es que el proceso fisiológico no funciona así, con esa velocidad, pero pienso que algo estoy haciendo mal y a veces incluso realizo una restricción mayor o incluso intento, pues, ya sea una restricción a través de los alimentos o intentando aumentar mi gasto energético para que el gas, pues, para verlo algo un poco más reflejado, ¿no? Y al final dependo mucho quizás más del número que me dice la báscula, cuando probablemente pues no tendríamos que hacer tanto caso a ese número realmente. Muy de acuerdo. Y al final, sobre todo lo que mencionas de la no sostenibilidad, al final dices tú, vale, yo con este profesional he bajado 15 kilos en un mes, qué buen profesional, pero claro, como no he podido aguantar, al final pues he ganado 4 en una semana. ¿Ha sido culpa mía? No, no ha sido culpa tuya. Ha sido que el planteamiento no estaba bien. A mí me pasa a veces cuando alguien me dice, yo hice la dieta de no sé qué, que me fue bien, ¿eh? Lo que pasa que después aumenté 8 kilos o más de los que tal. Digo, bueno, pues entonces bien no nos fue, ¿sabes? Porque solo valoramos el éxito de que algo nos ha funcionado en ese momento de pérdida, pero ostras, tú lo ves a largo plazo y realmente te ha funcionado, tú has aprendido algo, o ahora crees que hay cosas que sí que puedes comer, cosas que no, ¿sabes? Pues porque entonces no te ha ido tan bien, ¿sabes? Porque si no, no estaríamos aquí. Entonces, eso a veces es un problema, ¿no? Que solo mido que me fue bien porque perdí X en poco tiempo, pero luego los hemos subido, entonces realmente no nos ha ido tan bien. Mira, por comentar una anécdota antes de cerrar, porque tampoco va a dar tiempo a que te haga esta pregunta, te la hago después, ¿vale? Fuera del directo. Vale. Fui a un festival y fui con los chicos de cultura y había un chico que me reconoció y me dijo, tú no tienes un canal de YouTube y tal. Y dije, sí, sí, tal. Me te puedo hacer una pregunta, tal, porque veo que a ti el tema de la cetogénica no te va mucho y tal. Y dije, no es que no me vaya, porque yo también, ¿qué le voy a decir? Y digo, en plan, me da igual, no estoy en contra de nada. Es que a mí me fue muy bien y lo vi delante de un puesto de hamburguesas. Le dije, en plan, pero veo que no la sigues. Y dice, no, fue una temporada que bajé mucho peso, pero no la sigues. Y me dice, no. Y digo, pues ya ahí tienes tu respuesta, ¿sabes? Claro. Si algo no es sostenible, por muy bueno que sea en cuanto a unos papers, por muy bueno que sea en cuanto a que en 6 semanas haya tenido muy buenos resultados, si algo no es sostenible, no es bueno para ti. Porque giras tú alrededor de él y no lo incluyes en tu vida. Totalmente. Queda muy poco de directo. Podéis apoyar, es que como no va a dar tiempo, lo que podemos hacer es volver a conectar y te hago la pregunta que me quedaba y respondemos algunas preguntas más en otro directo, ¿vale? Vale. Como mucho 5 o 10 minutillos, ¿sí? Vale, sí. Bien, vale, aquí estamos de nuevo. Hola, Laura. Vale, es que se empezaban como a acumular preguntas y a mí me quedaba también una pregunta por hacerte, así que si nos vuelven a dejar esas preguntas, perfecto. Y si no, claro, te hago yo la mía, ¿vale? Bien. Vale. Alimentos trigger o disparadores. Te llega una persona a consulta que te dice en plan, joder, es que me quiero poner a dieta y sé que tengo que sacar el pan, a mí el pan me encanta, quien dice pan dice chocolate o dice golosinas. ¿Qué haces con este tipo de alimentos que rondan tanto por la cabeza de la persona? Pues es difícil. ¿Lo es? A ver, la idea sería que, a ver, el problema muchas veces viene, lo que había comentado antes, de cuando yo intento prohibirme algo, ¿vale? Entonces, cuanto más me lo voy a prohibir y más pienso que no puedo hacerlo, al final nuestro cerebro tiene como los pensamientos en forma de imagen, ¿vale? Pero él no lo puede asociar a una imagen, ¿vale? Es lo típico de que te dicen, no pienses en un elefante rosa, no pienses en un bolivic azul, tú piensas en el bolivic azul, ¿no? Entonces, claro, ese no lo tenemos como imagen. Entonces, si yo pienso continuamente, no puedo comer pan, no puedo comer chocolate, no puedo no sé qué, mi cerebro no está interpretando no puedo, sino que lo piensa mucho más, ¿no? Entonces, claro, es un proceso en el que tenemos que intentar que todo a partir de ahí viene de una restricción que yo me estoy autoimponiendo, que quizás ni siquiera el profesional me ha prohibido comer pan, ¿sabes? Sino que simplemente pues nace de que yo considero de que el pan no puedo comerlo a ciertas horas o que el plátano a partir de las 6 de la tarde tampoco y tal. Y entonces, a partir de esas creencias, pues me he generado
ciertas conductas o ciertas decisiones. Entonces, un poco desmitificar por qué considero que ciertas cosas se supone que no puedo comer, y luego el intentar pensar que cuando, o sea, que comemos las cosas porque las elegimos nosotros libremente, y llegar al punto de que realmente me lo como cuando realmente me apetece y que realmente paro cuando ya estoy saciado. Entonces tengo que aprender también a reconocer un poco cuando estoy saciado y cuando tengo hambre y como y ya está, ¿sabes? Porque si nos hacemos caso en ese sentido, no suele haber ningún problema, porque tú te vas de fin de semana y aunque normalmente pues no comas helado y tienes una cena familiar y a ti, por ejemplo, te gusta mucho el helado, pues a lo mejor comes un helado, pero imagínate que no está tan bueno como esperabas. Dices, mira, voy a parar porque es que no está tan bueno como quiera. Entonces, ahí está genial, porque lo he probado, tal, he visto que ni fu ni fa, pues dices, vale, pues no, ¿no? Y tengo la capacidad de parar porque no siento que sea mi única oportunidad y tal. Que esto no quiere decir que estemos diciendo que hay que comer helados todos los días y no sé qué, porque a veces, jolín, es complicado decirte ciertas cosas porque luego dicen, no, pues están favoreciendo, ¿no? O aumentando la ingesta de algún ultraprocesado. No, pero también estás diciendo el no prohibir, entonces tampoco lo hay que llevar al otro lado, ¿sabes? Claro, claro, no prohíbo, simplemente pues yo, partiendo ya de que tengo un compromiso con mi salud y que quiero pues categorizar lo que vamos a decir como buenas elecciones, comer de esa manera porque me genera bienestar, tengo buenas digestiones, me siento bien cuando en el día a día, rindo bien en mi entrenamiento, pues me siento bien generalmente cuando hago ese tipo de elecciones, ¿no? Entonces quiero seguir sintiéndome bien y entonces pues llevo un tipo de alimentación. Eso no quita que en momentos concretos, como ser humano que a veces a uno le gusta el dulce o el salado, pues a veces me apetezca algo, ¿sabes? Como cuando mi perro tiene su pienso y se supone que solo come cuando quiere comer, pero cuando abro un papelillo de plástico, él va ahí y no tiene hambre, sino que va porque también le gusta comer, ¿sabes? Y los humanos pues también nos pasa eso. Y al final volvemos un poco a lo de antes, que tampoco acaba siendo representativo. El perro normalmente come pienso. Entonces lo demás tampoco lo va a sacar de un estado de buena salud. Y ya por finalizar, y volviendo al tema de los TCAs, ¿has visto gente recuperarse? ¿Crees que la recuperación completa es posible? Sí, creo que la recuperación completa es totalmente posible. Y que a veces es un tema complejo porque, mira, hace muy poco tiempo hice un reel un poco que me gustó, que era un poco como una persona, imaginemos que hay alguien aquí que puede que no tenga un TCA, pero tiene una mala relación con la alimentación o con su propio físico, ¿vale? Que a veces no tenemos por qué tener un TCA súper diagnosticado, pero bueno, en el caso de que aún lo tuviéramos, un poco despersonalizarnos de, digamos, nuestra enfermedad, ¿vale? Porque a veces es como que soy un TCA y yo soy una persona... Las etiquetas. Exacto. Hay una cosa que se llama TCA que de momento está rumiando muchos de mis pensamientos y dejo de ser un poco Laura porque estoy haciéndole mucho caso a ese TCA. Entonces, en el reel comentaba un poco esa parte de despersonalizarnos y imaginarnos que tenemos pues nuestro TCA sentado ahí delante, podemos imaginarlo como si fuera un hombre, una mujer, le podemos poner nombre e intentar, digamos, separar un poco las voces que nos llegan de lo que soy Laura y de lo que es ese TCA, ¿no? Entonces, a veces, pues ese TCA nos va a hacer que nuestros pensamientos y nuestras conductas dependen mucho de él o ella, ¿no? de ese TCA, y nosotros nos estamos dejando un poco de lado con respecto a lo que realmente pensamos o lo que pensábamos antes de tener ese TCA. Entonces, el proceso de recuperación, por simplificarlo muchísimo, se basa en reconocer las voces, por decirlo de alguna manera para que se entienda, de lo que soy yo y de lo que es ese TCA, y desobedecerle continuamente a todo lo que me dice ese TCA, ¿sabes? Si me dice, pues no puedes comer porque has pesado 100 gramos más, tengo que desobedecerle en el proceso en el que yo quiero recuperarme de este TCA. A veces sé que va a ser difícil y en algunos casos le vamos a hacer caso, pero al día siguiente
es otra cosa, o en otro momento es otra cosa, pero cuanto más le desobedezcamos, menos fuerza también va a tener y más poco a poco vamos a como escucharnos a nosotros mismos, ¿sabes? Y un poco sí que hay un proceso de recuperación 100% y va un poco más encaminado a desobedecerle, por decirlo por simplificar. Y siempre llevado a cabo con psicoterapia, entiendo, y luego Sí, prestando atención, ¿no? Es decir, no es... Porque al final el ser humano tiende a polarizar, al igual que al egoísmo y a muchas cosas, pero es como, vale, ya lo he superado, ya está. Es también seguir trabajando en ello, tener en cuenta que si tenemos épocas de ansiedad, pues siempre hay ciertas... Al final los esquemas psicológicos que adquirimos tienen mucha fuerza, aunque hayamos cambiado, hayamos evolucionado, teniendo siempre cierto mimo y sobre todo romper el tabú del psicólogo, que como habló antes Laura, en chicas es como que se normaliza mucho más, pero los tíos somos como, no, yo soy tío. Más herméticos. Sí, aquí yo no... Pero también porque la sociedad, igual que las mujeres tenemos otro tipo de presión, pues los hombres, en mi opinión también, tenéis una presión con respecto a que un hombre duro pues no puede mostrar su vulnerabilidad, ¿no? Porque va a dejar de ser menos macho para la sociedad, ¿no? Entonces, al final, el hombre creo que siempre ha tendido un poco a cerrarse un poco porque el chico que ha hablado de sus sentimientos o tal, se le ha categorizado de una manera que se supone que la sociedad estigmas. No lo ve tan válido, exacto. Entonces, al final, pues probablemente sufre más en silencio. Sí, tampoco es por victimizar, sino ya que estamos, aprovechamos y damos visibilidad y ampliamos un poco más el foco. Es el típico caso de, joder, hoy voy al psicólogo, pero he dicho en el trabajo que voy al fisio. Pues ¿qué van a pensar? Pues ¿qué van a pensar? Sí. Pues nada, y si piensan algo, pues que son imbéciles, yo qué sé. Ya, sí. Sí, no es problema, es problema de los otros, que todavía pues no han llegado a ese punto o no han tenido la mala suerte de padecer algo o tener un familiar que ha padecido algo a nivel de salud mental. Sí, realmente tampoco hay que padecer nada, que para ir al psicólogo no hay que tener una ansiedad, generalizada totalmente. ni una depresión, pero... Nada, yo creo que todos nos vendría genial. ¿Llevas todo el día currando? currando? Sí, tanto que sí. De hecho, yo hace tiempo que lo dejé y debería volver a enganchar. Veo un par de preguntas. Llevas todo el día de consultas, no te quiero robar más tiempo. Ha sido súper interesante. De hecho, vi por aquí una pregunta, como que qué opinaba de los TCAs y el fitness. Eso lo hemos hablado al inicio del directo, ¿vale? Como esto se subirá a YouTube aproximadamente una semana, pues ahí lo tendrás completo si te has unido tarde. Y luego vi por aquí un par de comentarios. Vi uno del ayuno, que bueno... Marcos, no sé si leerás esto, pero gracias por tocar el tema como los TCAs. Yo no estoy tocando nada. Yo tengo que agradecer a los invitados, a gente como Laura Chaparro, que ha venido. Yo realmente simplemente le intento dar visibilidad, pero realmente a quien hay que agradecérselo es a ellos, que son los que se están mojando y pues hay preguntas que pueden ser incómodas y están afrontándolas todas con una entereza que ya quisiera yo para otras cosas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Agradecerte mucho el que hayas estado aquí, que sé que ha sido un día de mucho curro. Así que nada, te envío un abrazote muy fuerte y ya haremos más cositas por ahí. Que todo lo que sea aportar sensatez y cosas buenas, por mi parte, encantado. Me alegro. Muchas gracias a todos los que están aquí, a los que nos verán luego y a ti, por supuesto. Chao, chicos. Chao.